¿Cómo van a responder? Mi abuelo come lentejas. La respuesta a esa pregunta es mi complemento directo. ¿Qué come mi abuelo? Lentejas. Entonces lentejas es mi complemento directo. En la siguiente oración, como ya les estuve diciendo, tienen que preguntarle qué al verbo. ¿Cuál era mi verbo? Quieres, ¿verdad? ¿Qué quieres mucho? A tu perro. Entonces, a tu perro vendría a ser el complemento directo de esta oración. Luego está el complemento indirecto. El complemento indirecto es la parte de la oración que recibe un daño, beneficio o impacto indirectamente por parte del verbo. Ejemplos de complemento indirecto. A José le comunicaron los resultados del examen. Yo cocinaré otro plato más rico para ti y para tu esposa. Dígame un poco, en la primera y en la segunda oración, ¿cuál es el complemento directo? Aplique la regla que ya le estuve mencionando. En la primera, creo que es los resultados del examen. Muy bien, Leila. Entonces, ¿cómo van a saber ustedes? Van a preguntarle qué al verbo. ¿Cuál es mi verbo acá? Comunicaron, ¿verdad? ¿Qué le comunicaron a José? Los resultados del examen. Los resultados del examen vendría a ser mi complemento directo. ¿Y cómo vamos a saber cuál es el complemento indirecto? Preguntando a quién. Para saber complemento directo se pregunta qué al verbo. Y entonces, para saber el indirecto se pregunta a quién. ¿A quién le comunicaron los resultados del examen? A José. José es mi complemento indirecto. Acá, ¿cuál sería mi complemento indirecto en la segunda oración? Para ti y para tu esposo. Es el indirecto. ¿Y el directo cuál sería? Complemento directo. Otro plato. Otro plato más rico. ¿Qué cocinaré yo? Otro plato más rico. Entonces, otro plato más rico es mi complemento directo. ¿Para quién? Para ti y para tu esposa. Es mi complemento indirecto. El complemento directo es el que recibe directamente la acción del verbo. ¿Cuál es mi verbo acá? Cocinaré, ¿verdad? ¿Y qué es lo que yo voy a cocinar? Un plato más rico. Eso es lo que va a recibir directamente la acción del verbo cocinar. Y lo indirecto, ya como dice su nombre, es para indirectamente ya. Para ti y para tu esposa. ¿Entendieron la parte de complemento directo e indirecto? Y cómo diferenciar. Es bastante sencillo. Para saber cuál es el complemento directo, le pregunto qué a mi verbo. Y para saber cuál es el complemento indirecto, le pregunto a quién. Acá le puse los trucos para detectar el complemento directo. Preguntarle al verbo qué. Ejemplo, tengo un problema con mi agenda. Entonces, ¿cuál va a ser mi complemento directo acá? Díganme ustedes. Con mi agenda. O sea, agenda. Mi agenda. Mi agenda vendría a ser mi complemento directo. ¿Con qué tengo un problema, verdad? Preguntarle qué al verbo. ¿Con qué tengo un problema? Con mi agenda. Este es el complemento directo, ¿verdad? O también se puede sustituirlo. Otra forma de detectar es sustituyéndolo por los pronombres lo, la, los y las. Y siempre que se pueda sustituir, va a ser complemento directo. Ejemplo, veo el paisaje desde mi ventana. Acá, ¿cuál vendría a ser el complemento directo? Ahí Josías dijo el paisaje. Excelente. ¿Qué veo desde mi ventana? El paisaje. El paisaje es mi complemento directo. Entonces yo también puedo sustituirlo por el pronombre lo. Lo veo desde mi ventana. Y si está bien, si suena bien, es complemento directo. Y otro es ponerlo en voz pasiva. Por ejemplo, ellos han visto una película de acción. En esta oración, ¿cuál vendría a ser mi complemento directo? En ellos han visto una película de acción. Muy bien. Una película de acción vendría a ser mi complemento directo. Entonces, ¿cómo voy a pasar yo a voz pasiva? Una película de acción
ha sido vista por ellos, ¿verdad? En este, veo el paisaje desde mi ventana. L- eh, un paisaje es visto desde mi ventana. Esa sería en voz pasiva. Pero estas dos reglas generalmente no se usan más. Vieron que con este qué, al preguntarle qué al verbo, ya prácticamente puedo saber cuál es el complemento directo. Y en esta última oración, acá, ¿cuál vendría a ser mi complemento indirecto? Ellos, Ellos. ¿Quiénes han visto la película de acción? Ellos. Muy bien. Ellos sería el complemento indirecto. Acá les puse una última oración y quiero que me digan cuál es el complemento directo y cuál es el complemento indirecto. el directo un souvenir y el indirecto Luis. Luis, eh, ¿qué compró Luis en su viaje a París? Un souvenir, ¿ok? Este es mi complemento directo, el que recibe directamente la acción del verbo comprar. ¿Quién compró un souvenir en su viaje a París? Luis. Entonces, Luis es mi complemento indirecto. ¿Todos entendieron hasta acá? Póngame un ok. Este es un tema que en realidad no sale mucho y por eso yo no estoy complicando demasiado. Porque si es que quiero complicar, en realidad puedo complicar porque hay oraciones en las que sí es difícil hallar tanto el complemento directo e indirecto. Hay veces que solamente un pronombre puede actuar como complemento indirecto, pero ya sería una parte muy rebuscada, muy específica ya. Más bien para los exámenes de ingreso eso suelen sacar. Si a ustedes les preguntan en el examen cuál es el complemento directo en una oración, le va a sacar así oraciones sencillas. Pero según yo recuerde, en el 2018 en el año en el que yo rendí, no salió. Y creo que en el año anterior, el año pasado y el año antepasado no salió tampoco complemento directo ni indirecto. Pero está dentro de los ejes temáticos. Alguien que ya haya rendido se acuerda si salió. Misela creo que dijo que ya rindió. No, no recuerdo, profe. Para mí que no salió porque yo estuve mirando y para mí que no vi nada de complemento directo e indirecto. Y acá está en trucos para detectar el complemento indirecto. Es lo que ya estuve mencionando. Preguntarle al verbo a quién o para quién, ¿verdad? ¿A quién le regalaron un libro? Lo que me responda va a ser mi complemento indirecto, ¿verdad? Bueno, ¿qué dijo ahí Josías? Sí, Josías ya pasó en el grupo los exámenes de años anteriores y pueden ir revisando, ¿sí? Para comparar y para tener una idea de cómo suelen sacar ellos siempre. Bueno, luego está el complemento directo que ya estuvimos mencionando para repasar solamente que es una función sintáctica que concreta y limita el significado del verbo, hace referencia a la persona, animal o cosa sobre la que recae la acción del verbo, usualmente está ubicado después del verbo principal de la oración. En estos ejemplos, dígame en cada uno, ¿cuál vendría a ser el complemento directo? En la primera oración, ¿cuál es el Muchas complemento directo? lentejas. Muchas lentejas. ¿Cuál es mi complemento indirecto? Alberto. Alberto. En la segunda oración, ¿cuál es mi complemento directo? El certijo. El acertijo. Indirecto, Camila, ¿verdad? Y acá, ¿cuál es mi complemento directo? Una tarde, sí. ¿Entienden, verdad? Luego está el complemento indirecto. Es un complemento del verbo que encontramos en el predicado de las oraciones. Aporta la información de la persona o ser animado sobre el que recae indirectamente la acción del verbo principal de la oración. Sirve para designar al receptor, destinatario o beneficiario de la acción. Ejemplos. En Lorena compró un reloj a su madre. ¿Cuál vendría a ser mi complemento indirecto? Un reloj. Mi El complemento directo. indirecto. El directo Y es un reloj. ¿A quién? A su madre, que es el indirecto, ¿verdad?
En el segundo, dígame el directo y el indirecto. ¿Cuál es el directo en la segunda oración? Cosas. Complemento, cosas. ¿Y cuál vendría a ser el complemento indirecto? Al carrito. Al carrito. Acá sí quiero que atiendan un poco en la tercera oración, que es un poquito diferente, ¿verdad? Dígame cuál es el complemento directo. La colaboración. La colaboración. ¿Qué agradeció José? La colaboración, mi complemento directo. ¿Y a quién yo pregunto, verdad? Entonces, no es José, no es mi complemento indirecto. El complemento indirecto es le, el pronombre le. ¿Por qué? Porque está refiriéndose como ya le estuve mencionando, sobre quién recae indirectamente la acción. ¿Cuál es mi acción? ¿Cuál es mi verbo en esta oración? Es agradeció, ¿verdad? Agradeció. ¿Sobre qué recae directamente la palabra agradeció? Sobre la colaboración, ¿verdad? Pero ¿a quién? Entonces va a ser le, ¿verdad? Sería una persona a quien no le está mencionando en la oración, pero entonces el pronombre le vendría a ser el complemento indirecto. Por eso les dije que hay algunas oraciones en donde son un poquito más difíciles de discernir cuál es el complemento directo e indirecto, ¿verdad? Pero no suelen sacarlo de este tema y si es que sacan, no creo que así compliquen de ustedes. Pero entendieron por qué le es el complemento indirecto, ¿verdad? Porque puede ser un nombre o nombre también, en caso de que no se le esté mencionando a la persona en sí. ¿Entendieron? Un pronombre puede ser también el complemento indirecto. Por último está el complemento circunstancial. El complemento circunstancial más bien sirve para señalar alguna circunstancia específica que ocurre en relación con la acción que expresa el verbo. Nos ofrece información acerca del tiempo, del lugar, del modo, de la cantidad, de la causa, etcétera, ¿verdad? Acá, por ejemplo, el complemento circunstancial está lo de mayúscula, más pronto. ¿Qué significaba o qué expresaba el complemento circunstancial? Nos podía dar información acerca del tiempo, del lugar y del modo. Más pronto sería del modo que va a ser más rápido, ¿verdad? También del lugar. María vive en la esquina de mi casa. Entonces, en la esquina vendría a ser una información del lugar. Es un complemento circunstancial. Fui a hace 2 años. Complemento circunstancial de ti. Esta parte es así sencilla nomás. Implica tiempo, lugar, modo, cantidad y causa, ¿verdad? Muchos, bastante, ¿verdad? Esos serían los complementos circunstanciales. Pero lo que yo quiero que ustedes manejen bien es el complemento directo y el complemento indirecto. Y saber cómo se halla cada uno de los complementos. El complemento directo se halla preguntando qué al verbo. Si mi verbo es bailar, si mi verbo es comer, si mi verbo es barrer, ¿qué comió, verdad? ¿Qué dibujó? Entonces así yo voy a saber cuál es mi complemento directo. Y para saber mi complemento indirecto es preguntarle a quién o para quién, ¿verdad? Y no se olviden de que el complemento indirecto puede estar representado por un pronombre solamente. No hace falta que sí o sí ellos a nosotros, ¿verdad? Eso está en un complemento indirecto. Y los complementos circunstanciales, que con saber esto ya saben todo. Ofrece información acerca del tiempo, del lugar, del modo, de la cantidad y de la causa. Más adelante les voy a traer más oraciones para que ustedes puedan buscar el complemento directo, indirecto y circunstancial. ¿Ok? Ahora vamos a pasar en la parte de conjunciones, que es otra categoría gramatical. También tiene el nombre de conectores, ¿verdad? Que ustedes ya habrán visto en el colegio. ¿Y para qué sirven las conjunciones o conectores?
como dice su nombre, para conectar, ¿verdad? Palabras, conjunto de palabras que se utilizan para unir dos o más elementos de una oración o dos o más oraciones, ¿verdad? Lo que tienen que saber, algo muy importante, es que vectores son palabras que no varían en número, ¿verdad? No varían en tiempo, no varían de modo, no varían de lugar. Todas las categorías gramaticales que ya, todas las categorías gramaticales, viendo, ¿usted me escucha bien o sale todo entrecortado? ¿Me escuchan bien? ¿Todos? Sí, sí. Ok. Sigo entonces. Eh, estaban los conectores. Son palabras invariables. No varían en género, no varían en número, ni tampoco en tiempo ni en modo. Porque se acuerdan que las demás categorías gramaticales que ya estuvimos viendo en los días anteriores podían variar en género, podían variar en número. En el caso de los sustantivos y los adjetivos. También los verbos podían variar en modo, podían variar en tiempo, ¿verdad? Entonces las conjunciones no varían. Siempre se escriben de la misma forma, tanto si acompañan a un sustantivo masculino, si acompañan a un sustantivo femenino, si es en plural, si es en singular. Siempre se escriben de la misma manera. ¿Cómo pregunta generalmente acerca de los conectores en el examen? Los conectores tienen una clasificación, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de palabras sean. Tienen una clasificación y a ustedes les saca perdón, una oración, ¿verdad? Una oración y ahí les saca un conector y le subraya y le pinta negro. Por ejemplo, aunque, o por lo tanto, ¿verdad? Y le pregunta, ¿a qué conector pertenece la palabra subrayada? Por lo tanto, entonces le ponen la opción copulativas, adversativas, comparativas. Y ustedes tienen que saber a qué clasificación pertenece. Sí preguntan siempre conectores. Y yo por eso les puse este cuadro, creo que hay otro, sí, acá hay otro cuadro, y en realidad no hay mucho que explicar de conectores, sino más bien es memoria. Aunque sea una noche antes, una tarde antes, usted tiene que ponerse a mirar y saber a qué tipo o a qué clasificación pertenece cada tipo de conector. Porque cada año pregunta y pregunta así como les dije. Les saca un conector pero si subrayado en negrita y les pregunta a qué clasificación pertenece. Vamos a ver algunos, ¿verdad? Están los conectores copulativos, ¿verdad? Los conectores copulativos, ¿qué significa? Dan idea de suma o acumulación. ¿Cuáles son los conectores copulativos? Y, ni, ¿verdad? Porque ahí se dan ideas de suma, ¿verdad? Si yo digo y, ¿verdad? Significa que voy añadiendo cosas a la oración. ¿En qué caso se utiliza la letra E? ¿Saben en qué caso se Para que no haya utiliza? cacofonía con la I. Muy bien. Ya, eh, para que no haya cacofonía con la I, como dijo Misela. Si yo digo, mi hijo tiene mucho carisma y imaginación, yo no puedo decir y imaginación, porque va a sonar mal. Entonces, en vez de usar la I, uso la E. Mi hijo tiene mucha carisma e imaginación. Imaginación. Idea de suma o acumulación y la palabra ni. Si les sale esto, tienen que marcar copulativos. Luego están los adversativos. Los adversativos dan idea de contraposición o de oposición. ¿Cuáles son? Más sin tilde. ¿Se acuerdan de las primeras clases cuando vimos más sin tilde? ¿A qué equivalía la palabra más sin tilde? Pero, Pero. Arribó, ¿se acuerdan de ese ejemplo? Arribó, más no habló. Arribó, pero no habló. Entonces, más sin tilde era el equivalente a la palabra pero. Después está pero, propiamente dicho, ¿verdad? Sino y sino que. Siempre que salgan estas palabras en alguna oración significan idea
de contraposición. Voy a ir, pero aún no estoy seguro. Creo que voy a ir, pero creo que aún no estoy seguro. Es una idea de contraposición, ¿verdad? Un conector adversativo. Luego están los disyuntivas. Dan idea de opción, perdón, que es o u. ¿En qué caso se utiliza la u? Así como dijo Misela creo hace rato, para que no haya cacofonía. Si hay una palabra, yo uso o, y la siguiente palabra empieza con o, en vez de volver a usar o, ¿verdad? Yo digo tal cosa, ¿entienden? Vas a comer este o este, ¿verdad? Dan idea de opción. Siempre que sea una opción va a ser o u, en caso de que la siguiente palabra empiece con o. Entonces son disyuntivos, conectores disyuntivos. Luego están los causales. Establecen relación de causa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los tipos de por qué? Había 4 tipos de por qué. Y el por qué que se escribía todo junto y sin tilde indicaba causa. Mi hermano no vino porque llovió. No me fui a la fiesta porque me quedé dormido. Entonces, ¿por qué implica en una relación de causa? También las palabras pues, puesto que, ¿ok? Luego están los condicionales. Expresan una condición, ¿verdad? Sí, sin tilde. Con tal que, siempre que. Si Juan no va a la fiesta, iré yo. Ahí yo estoy poniendo una condición. Me voy a ir a la fiesta si Juan no se va. O voy a irme al cumpleaños con tal de que haya comida. Con tal que haya comida. Con tal que. ¿Ok? Siempre que. Implican una condición. Son conectores condicionales. Luego están los conectores concesivos. Indican dificultad que no impide, aunque, si bien, así, por lo tanto, ¿verdad? Implican cierta dificultad, pero no es algo imposible, algo que no va a ocurrir, ¿verdad? Luego están las comparativas. Su nombre ya dice todo. Siempre que esté comparando algo, como o tal como. Consecutivas expresan una relación de consecuencia, tanto que, así que. Temporales, dan idea de tiempo, cuándo, antes que, ¿verdad? Y finales indican finalidad, para qué, a qué. Esta parte no expliqué así demasiado porque, como ya vieron, no es algo que se pueda explicar, sino que es más bien entender ustedes o tratar de ¿verdad? Yo no les digo que memoricen también, sino que traten de entender. Si dicen, a ver, ¿por qué? ¿Qué tipo de palabra es? ¿Por qué implica una causa? Entonces ahí en el nombre ya van a saber que es causal. No van a tener que memorizar completamente. Sí, a ver, imagínense, si llueve no voy a ir, entonces es una acción. Entonces esta palabra sí es un conector condicional. ¿Entienden lo que les digo, verdad? Tiago preguntó si va a salir elegir la oración correcta. No va a preguntar cuál es la oración correcta, sino que le va a sacar un conector subrayado y en negrita, ¿verdad? Le va a sacar una oración. Y en la oración va a haber alguno de todos estos conectores. Alguno de todos estos conectores y le va a preguntar a qué tipo pertenece. Por ejemplo, eh, yo iré a la fiesta con tal que Juan no vaya. Y ahí le vas a subrayar con tal que, y le vas a preguntar, ¿este conector o la palabra ya pertenece a qué tipo de conector? Va a salir copulativa, disyuntiva, condicional, concesiva. Y ahí ustedes se van a acordar con tal de que. Esa es una opción, entonces condicionales. ¿Entienden? Así tienen que saber rendir. Ahí preguntó de modo que, de qué tipo sería, ¿verdad? Acá a ver si tengo algún cuadro de modo que. Creo que no está entre ninguna de las opciones, ¿verdad? Pero Pero parecería de condición. de condición, de condición. Dado que o de modo que. Acá es parecido a este, sería de condición, de modo que. Acá, acá les puse otro cuadro donde hay más conectores, ¿verdad?
que quiero que ustedes se vayan mirando. Causales, pues, porque acá la estrella de los conectores causales es por qué. ¿Por qué? Puesto que, ya que. Comparativa es como, porque es una comparación. En como más que, ¿verdad? En Juan es más alto que Raúl. Entonces, más que está haciendo una comparación. Igual que, menos que o así como. Todos estos son palabras que establecen comparación. Entonces son conectores comparativos. Condicionales, sí, con tal que, a menos que, dado que, siempre que. Yo también le pondría acá el conector de modo que recién mencionaron, ¿verdad? Distributivas, ya, cerca, lejos, este, aquel, ¿verdad? Concesivas, aunque, a pesar de que, si bien, por más que, por lo tanto. Acá en esta columna está mencionando la función que cumple cada conector, ¿ok? Luego está consecutivas, así, luego, tanto que, con que, así que. Jugaste mucho, así que estás cansado. La palabra así que pertenece a un conector consecutivo. ¿Por qué? Porque establece una consecuencia de lo expresado. Ya es consecuencia de lo que pasó. ¿Qué pasó? Jugó mucho, ¿verdad? Así que estás cansado. Ahora que veo bien, saben dónde yo dentro de qué tipo añadiría el conector de modo que en consecutivos. ¿Todos están de acuerdo con eso? En consecutivas. Jugaste mucho, de modo que estás cansado ahora. De modo que sería un conector que entraría dentro de consecutivos. ¿Entienden? Porque está cumpliendo una función de expresar la consecuencia de algo. Jugó mucho o jugó toda la mañana, de modo que ahora ya tiene sueño. Entonces acá en consecutivas vendría a ser. Luego están finales, los conectores finales. Para, porque, a que, para que, a fin de que, ¿verdad? Y luego por último los temporales. Cuando, mientras, antes, apenas, en cuanto, antes de que. Los temporales. Y acá siempre le pone algunos ejemplos para que puedan familiarizarse. Entonces, si bien ver esta parte, van a tratar de entender y recordar a qué tipo de conector pertenece cada uno, ¿verdad? Comprométanse con eso. Bueno, luego están los adverbios. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez acerca de los adverbios? ¿Para qué servían los adverbios? ¿Se acuerdan? No. Bueno, Podemos modificar el verbo. sí. Los adverbios también es una parte invariable. Los conectores también eran palabras invariables, ¿verdad? Y el adverbio puede modificar o complementar el significado del verbo. También del adjetivo, de otro adverbio o de toda una oración. Por ejemplo, llegué bien. Acá en esta frase, en esta oración, ¿cuál vendría a ser mi verbo? ¿Y cuál es mi adverbio? Bien. Bien, ¿qué es? ¿Es mi adverbio o mi verbo? Adverbio. Bien es mi adverbio. Muy bien. Llegué vendría a ser mi verbo. ¿Y qué está haciendo acá la palabra bien? Le está complementando a mi verbo. Le está modificando a mi verbo. ¿Entienden? Llegué bien. Es un adverbio de, ¿cómo te digo? Es un adverbio de modo, ¿verdad? Porque yo puedo llegar bien, puedo llegar mal. También los adverbios, vamos a ver más adelante, al igual que los conectores, se vuelven a subdividir. Se vuelven a subdividir dependiendo de qué es lo que expresen. Recién vimos que los conectores podían ser de causalidad, de consecuencia, podían ser copulativos, podían ser disyuntivos, según lo que exprese cada palabra. También los adverbios tienen su tipo. Entonces llegué bien. Mi verbo es llegué. Y bien vendría a ser mi adverbio de modo. Porque yo puedo decir llegué mal. Debemos despertarnos temprano. ¿Cuál es mi verbo?
Acá, ¿cuál es mi verbo en esta oración? Debemos despertarnos temprano. Ahí Josías dijo despertarnos, sí. Despertarnos es mi verbo. Entonces, ¿cuál va a ser mi adverbio? ¿Cuál es la palabra que le está modificando a despertarnos? Es temprano. Temprano es un adverbio de tiempo. Yo puedo decir, debemos despertarnos tarde, ¿verdad? Le está modificando al verbo. Esa es la función del adverbio. Debemos no es un verbo, pregunta José. También actúa como un verbo, pero mi verbo principal en esta oración es despertarnos. Todo gira alrededor de despertarnos. ¿Entendiste? Entonces, ¿a qué le está modificando el adverbio temprano? A despertarnos. El verbo principal en esta oración es despertarnos. Semánticamente, el adverbio expresa circunstancia de lugar, y ya estuve mencionando, de lugar, de tiempo, si yo digo temprano, si digo tarde, ¿entienden? También de modo, bien, mal, de cantidad, mucho, poco, de orden, también de duda, entre otros. Tiene como principal función servir de complemento circunstancial. ¿Se acuerdan que recién cuando empezamos la clase hablamos del complemento circunstancial? Entonces el adverbio generalmente cumple la función de complemento circunstancial. Esto significa que puede responder a las preguntas dónde, cómo, cuándo o cuánto. Para decir el verbo dónde, cómo, cuándo o cuánto. Para hallar mi complemento directo, ya estuvimos mencionando que yo tenía que preguntarle al verbo qué, ¿verdad? Y en el caso de querer saber el complemento indirecto, preguntarle quién o para quién. El adverbio también se caracteriza por ser morfológicamente invariable en género y número. En adverbio ellos nos preguntan mucho la clase, a diferencia de los conectores. En los conectores sí ellos suelen preguntar la clasificación, como les estuve mencionando. Pero en adverbios saben cómo preguntan ellos. Preguntan cuál es la oración correctamente escrita. ¿Y qué tienen que tener en cuenta ahí? Que el adverbio no, no se modifica, no varía. Entonces, esos pantalones son muy feos y esa falda es muy bonita. Acá, ¿cuál vendría a ser mi adverbio? En esta oración, ¿cuáles vendrían a ser mis adverbios? Muy. Muy. ¿A qué le está modificando? ¿A qué le está modificando la palabra muy? Al calificativo, dijo Tiago. Muy bien. ¿Cuál vendría a ser mi calificativo? Feo y bonita, ¿verdad? Estos vendrían a ser mis adjetivos. Recuerden la función del adverbio. Puede modificar al verbo, puede modificar al adjetivo o a otro adverbio. En este caso le está modificando a un adjetivo. Pero vieron que feo. ¿Qué tipo de sustantivo es? ¿Qué género es? En este caso es Masculino, masculino, ¿verdad? plural. Y acá bonita, ¿qué género es? Femenino, ¿verdad? Femenino. Pero vieron que la palabra muy no cambia ni si le modifica a un masculino, ni si le modifica a un adjetivo femenino. Siempre se escribe de la misma forma. A eso se refiere con que es una palabra invariable, ¿ok? No varía en género. Otro ejemplo, a ver qué se me ocurre ahora. Si yo les digo, todos participamos, les doy dos opciones. Todos participamos en la carrera y llegamos bastante rápido. Es la opción A. Todos participamos de la carrera y llegamos bastante rápidos, ¿verdad? Y si yo digo, todos participamos de la carrera y llegamos bastantes rápidos, ¿cuál es la opción correcta? ¿La uno o la 2? Uno. La uno, ¿verdad? Yo no puedo decir bastantes rápidos, ni por más que esté hablando en plural, mi,
mi palabra, mi adverbio es bastante, ¿verdad? Y es invariable, entonces yo no puedo decir bastantes rápidos. Fuimos bastantes rápidos, es incorrecto. La palabra correcta es fuimos bastante rápidos. A eso se refiere con que el adverbio es una palabra invariable. ¿Entendieron, verdad? Es invariable. Y siempre sacan así en palabras. Bastante es una palabra que con la que suelen jugar demasiado ellos. Suelen sacar bastantes. Entonces tienen que saber que no va en plural. Tiene que escribir así tal cual es. Y acá hay algunos ejemplos de los adverbios según su tipo. Pueden ser de lugar, que expresan circunstancias espaciales. Abajo, adelante, adentro, adonde, acá, ahí, allá. Todos estos. Yo les voy a pasar, apenas terminemos este tema de categorías gramaticales, y ustedes van a ir leyendo, ¿verdad? Todos estos implican una situación del lugar. Luego están los adverbios de tiempo. Los adverbios de tiempo expresan circunstancias temporales. Hoy, ayer, mañana, tarde, temprano, pronto, nunca, ahora, enseguida. Todos estos son adverbios de tiempo. Luego están los adverbios de modo. Así, aún, aprisa, bien, claro, como, despacio, ligero, mal. Todos estos implican un modo. Fácilmente, habitualmente, rápidamente, sutilmente. Todos estos son adverbios de modo. Adverbios de cantidad expresan modificaciones cuantitativas. Apenas, mucho, poco, algo, nada, muy, harto, demasiado, medio, mitad. A ver, otro ejemplo, ahora que leí una palabra medio. A ver, si yo digo, mi hija, ¿cuál es la oración correcta? ¿Mi hija es medio tonta o mi hija es media tonta? Medio. Medio tonta. ¿Vieron? Eso es lo que yo quiero que tengan claro, que los adverbios no varían. Yo no puedo decir mi hija es media tonta, porque la palabra es medio y es invariable, no varía en género, siempre se escribe medio, ¿ok? Luego están los adverbios de afirmación. Sí, cierto, ciertamente, bueno, claramente, efectivamente. Los adverbios de negación se utilizan para negar una información. No, nunca, jamás, tampoco, nada, ni siquiera, ninguno, ninguna, para nada, ¿verdad? Siempre que yo niegue algo. Los adverbios de duda para expresar duda o incertidumbre. Acaso, quizá, tal vez, posiblemente, eventualmente o aparentemente. Bueno, yo acá les puse algunos ejercicios. Dice, siempre me abraza al despertar. El adverbio encontrado corresponde al tipo de, y quiero que ustedes me digan a qué tipo corresponde. Vamos a hacer juntos, ¿sí? Porque sinceramente ni yo muchas veces me acuerdo a qué tipo pertenece. Afirmación. Afirmación dice, ¿quién? Misela dijo, ¿verdad? Sí. ¿Alguien dice otra cosa? Tiempo. Tiempo, dice Tiempo. Leila. Tiempo, algunos están diciendo tiempo. Vamos a revisar si el cuadro. Acá, ¿cuáles son las opciones que yo puedo descartarlo? De cantidad, ya sabemos que nada que verlo. Usted tiene que saber rendir. Cantidad, ¿cuáles eran? Muchos, pocos, algunos, ¿verdad? Bastante. Esos eran los adverbios de cantidad. De modo era bien, mal y todas esas cosas. Entonces, modo tampoco va a ser. Estoy entre tiempo y adverbio de afirmación. A ver, afirmación, dijo Miselacro. Sí, cierto, ciertamente, seguramente, no. No está entre estos. Otros dijeron de tiempo. A ver si está entre acá siempre. Sí, es un adverbio de tiempo, siempre. Es un adverbio de tiempo. Expresa en circunstancias temporales. Siempre adverbio de tiempo. ¿Cuál acá es mi verbo? ¿A qué le está modificando acá?
Me abraza. abraza, Abraza. Muy bien. Y acá despertar también es un verbo, ¿verdad? Pero ¿en qué forma impersonal está? ¿En qué forma impersonal del verbo está despertar? Infinitivo. En infinitivo, ¿se acuerdan? Ar, ir. Si estaba en infinitivo, ¿como que podía actuar el verbo? Podía actuar como un sustantivo, ¿se acuerdan? Entonces despertar, acá está actuando como un sustantivo. Mi verbo principal es me abraza, ¿verdad? Mi adverbio es siempre. Siempre está modificando al verbo me abraza. Adverbio de tiempo. ¿Ok? Acá se dice José. Afirmación. Otro. Por supuesto, puede ser un adverbio de tiempo, ¿sí o no? No. De tiempo ya es, para mí que es bastante obvio que ya descartamos tiempo. La mayoría está diciendo sí, de afirmación, sí. Es un adverbio de afirmación. Para que les quede claro, nomás voy a ir otra vez al cuadro. Vamos a ver los adverbios de afirmación. Por supuesto, acá está. Por supuesto. Adverbio de afirmación. Felicidades. Se nota que están entendiendo, ¿verdad? Ok. El siguiente. Están diciéndose adverbio de negación. Ok. Cantidad. Muy bien. Justamente yo tengo la duda entre adverbio de negación o vamos a ver de cuál encontramos. Está dentro de ninguno. Vamos a ver si no puede haber también dentro de cantidad. No, no encuentro la palabra ninguno dentro de los adverbios de cantidad. De cantidad están apenas, mucho, poco, algo, nada, muy, harto. ¿Saben qué significa el harto, verdad? No es harto, harto, ¿verdad? Harto de mucho, demasiado, medio, mitad, bastante, más, menos, tan, tanto, todo, suficientemente, excesivamente. Estos son los adverbios de cantidad, mientras que los adverbios de negación son no, nunca, jamás, tampoco, nada, ni siquiera, ninguno, ninguna, para nada. Ninguno es un adverbio de negación. ¿Ok? En este es muy fácil. De dicen la mayoría, probablemente. Sí, correcto. A ver, duda. Probablemente o posiblemente, que sería lo mismo. Es un adverbio de duda. Correcto. Acá, este es más fácil aún. Encima, lugar. Revisamos otra vez, correcto. A ver, encima. Súper bien. Y como se hace por lógica nomás también. Parecen cuadros muy largos, pero muchas veces se puede hacer por lógica. Lo mismo pasa con lo mismo pasa con los conectores. Por lógica traten de hacer, pero igual tienen que tratar de mirar porque hay algunas palabras que nos quieren confundir. ¿Ok? Por ejemplo, ninguno. Ninguno puede ser, o yo podría confundir con negación, o puede ser de cantidad también. Podría yo confundir con ambos. Entonces yo les recomiendo que este cuadro, si no quieren mirar ahora, aunque, bueno, ahora
Ya creo que es uno de los últimos temas, es acerca de las preposiciones. Este es un tema que nosotros solemos usar bastante mal. En una de las clases ya mencionamos que nosotros en vez de decir me voy a ir a Asunción, decimos me voy a ir en Asunción. Eso significa que yo me voy a subir encima de Asunción y me voy a arrancar y me voy a ir, ¿verdad? Está mal. La preposición correcta tiene que ser a, ¿verdad? También otra forma en donde usamos mal es, a ver, vamos a sentarnos en la mesa para comer. Vamos a sentarnos en la mesa para comer. La forma correcta tiene que ser, vamos a sentarnos a la mesa a comer. Si yo digo que me voy a sentar en la mesa, significa que voy a usar la mesa de silla, ¿verdad? Que me voy a ir y me voy a sentar en la mesa. Entonces, esos son ciertos errores que nosotros solemos cometer. Y la preposición, al igual que los adverbios y al igual que los conectores, son palabras invariables de la oración. No sufre cambios o accidentes gramaticales. No tiene género, es decir, no es femenino, no es masculino, no tiene número y su finalidad es la de introducir un término. En el español encontramos 23 preposiciones. ¿Y cuáles son esas preposiciones? Lo ideal es que ustedes sepan cuáles son todas ellas. A, me voy a ir a Asunción, ¿verdad? Ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía. Todos estos son las preposiciones que existen en el español. Y acá les puse un cuadro, cuáles son las formas incorrectas y cuáles son las formas correctas, ¿verdad? Y quiero que miren, nosotros generalmente decimos de acuerdo a tu pedido. Acá estamos usando la preposición a. La forma correcta tiene que ser de acuerdo con tu pedido. ¿Cómo pregunta esto? La oración correctamente escrita es, y le va a sacar de acuerdo a tu pedido. Entonces ustedes ya saben que es incorrecta. Tiene que ser de acuerdo con tu pedido. Bajo un pie de igualdad. Sobre un pie de igualdad es la forma correcta. Cuestión a resolver. También es una frase que se usa mucho. Cuestiones a resolver. Tiene que ser cuestiones por resolver o cuestión por resolver. Sueldos a cobrar, sueldos por cobrar. Lo que está marcado en negrita son las preposiciones. Bajo ese punto de vista, desde ese punto de vista es la forma correcta. Empapado de lágrimas. La forma correcta tiene que ser empapado con lágrimas. ¿Por qué? Porque el con lágrimas es lo que está empapado, no de lágrimas. Habló delante mío. Este mío también es una preposición que siempre usamos mal. Habló delante mío. Tiene que ser delante de mí, es la forma correcta. ¿Entienden? Se cayó delante mío, yo no puedo decir. Se cayó delante de mí, es la forma correcta. Porque el delante no es mío, no me pertenece a mí. ¿Ok? Es diferente a tu gato. Es diferente de tu gato, la forma correcta. Sentarse en la mesa, lo que ya le estuve mencionando. Sentarse a la mesa. Diciendo con usted, diciendo de usted es la forma correcta. Bajo esa base pactaron, sobre esa base pactaron. Quedamos de que iría. La forma correcta es quedamos en que iría. Cocina a gas, cocina de gas. Estaba cerca nuestro, es muy parecido a mío, ¿verdad? Estaba cerca nuestro es incorrecto, tiene que ser cerca de nosotros. Ocurrió de casualidad, ocurrió por casualidad, es la forma correcta. ¿Ok? Entendido esta parte de preposiciones, ¿verdad? Este cuadro después quiero que miren y vean cuál es la forma correcta de utilizar cada uno de ellos. Lo que más preguntan siempre son a o en, ¿verdad? Me voy a ir a tal parte o me voy a ir en tal parte.
o este es, delante mío, no tiene que ser delante de mí. Cerca nuestro, no tampoco. Cerca de nosotros es la forma correcta, ¿ok? Cuando termine la clase, voy a buscar si no hay más cuadros con ejemplos de oraciones en donde se usen correcta e incorrectamente las preposiciones, ¿verdad? Porque es algo para memorizar nomás también. Es algo que saber la forma correcta en que se usa nomás. No hay mucho que explicar. ¿Todo bien? Adiós, preposiciones y conectores, que son los que ya vimos hasta ahora. ¿Y qué horas son ahora? Ah, son las 2:30, ok. Por último, entonces vamos a ver la parte de anáfora y catáfora. La anáfora y catáfora señalan realidades que están dentro del enunciado. Primeramente está la anáfora. En la anáfora se sustituye una palabra que ya ha aparecido en el texto. ¿A qué hago referencia al decir anáfora? En la anáfora yo primero estoy usando el sustantivo y para no volver a estar mencionando ese mismo sustantivo, le por un pronombre. Lo vendría a ser un pronombre, ¿verdad? Entonces, ahora primero se utiliza el sustantivo y luego en la misma oración se lo reemplaza por un pronombre, ¿verdad? Juan cogió un libro y se lo llevó. La palabra lo, ¿a qué está haciendo referencia acá? Al libro. Para no decir otra vez libro, yo uso el pronombre lo nomás ya. Y esa es la anáfora. Primero el sustantivo y después el pronombre. Luego está la catáfora. En la catáfora, la palabra que se sustituye aún no ha aparecido en el texto. Ejemplo, él era el mejor de los tres. Mi hermano siempre nos hacía reír. Primero se usa el pronombre y después se usa el sustantivo. Solamente varía el orden, ¿verdad? En uno primero aparece el sustantivo y después pronombre. En otro aparece primero el pronombre y después el sustantivo. Tienen que saber que uno es catáfora y el otro es, anáfora y el otro es catáfora. Acá, por ejemplo, ¿y qué tipo de categoría gramatical es? ¿A qué tipo de categoría gramatical pertenece y? Relativo. Relativo, excelente. Acá hay otros ejemplos de anáfora y catáfora. La anáfora, primeramente, se dice el sustantivo, ¿verdad? Las bolsas no se están recuperando como se esperaba. Cada Z es una frase y luego esta frase se reemplaza por por un pronombre, por así decirlo, por otra palabra, se sustituye. Esto perjudicará a los inversores. Yo acá al decir esto, ¿a qué yo me estoy refiriendo? A toda esta frase que yo estuve mencionando con anterioridad. Las bolsas no se recuperarán como se esperaba. Primero se da la idea completamente y después se reemplaza por un pronombre, ¿verdad? Esto perjudicará a los inversores. Ayer vi este libro y lo compré para ti. Primeramente se menciona el libro, que es el sustantivo, ¿verdad? La frase completa en sí, y después se sustituye por un pronombre. Vinieron Pedro y Juan. Este estaba enfadado y aquel contento. Primero se le menciona a Pedro y después se le reemplaza por este. Primero se le menciona a Juan y después se le reemplaza por aquel. ¿Ok? Esa es la anáfora. Primero se dice la idea completa y después se reemplaza por otra cosa. La catáfora es lo opuesto. Te digo esto por última vez. No vuelvas a engañarme. Esto vendría a ser la palabra corta y después recién se está mencionando la idea completa. No me lo digas. Has vuelto a suspender, ¿verdad? Me lo temía. Yo sin llaves y nadie en casa, ¿verdad? ¿Qué es lo que temía? Que esté sin llave y que nadie en casa. Primero menciona el pronombre y después recién menciona la idea completa. Esa es la catáfora. Tienen que manejar, ¿ok? ¿Entendieron la parte de anáfora y catáfora? Toditos. ¿Nadie tiene dudas hasta acá?
porque acá terminamos em, la parte de categorías gramaticales, que como vieron fue una clase bastante larga, terminamos en 3 días. Pero creo que es la parte más difícil y una de las partes que más suelen preguntar, la parte de sustantivos, verbos, adjetivos, sí o sí sale y no se van a librar de eso. Pero todos entendieron, no tienen ninguna duda hasta acá, la parte de categorías gramaticales, ¿no?